Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la primera clase que nosotros comenzamos para poder empezar a descubrir y a tener una visión crítica de lo que es el artista y lo que es el arte. Y sobre todo poder entender el concepto como un concepto dinámico, tanto el de arte como el de civilización, como el de artista. Cuando hablamos de dinámico, hablamos de un concepto que ha ido variando con el tiempo y que tiene que ver muchísimo con las condiciones de cada época, las condiciones en las cuales cada una de las artes que nosotros hemos analizado, o como cada una de las artes que nosotros conocemos en la actualidad, e incluso las artes que se inventarán a futuro, tiene una dinámica propia de su generación, tiene una prestancia que tiene que ver con la función del artista y también están estrechamente relacionados con la forma de vida en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la clase pasada mencionábamos que a partir de la industrialización se fueron generando determinados espacios en los cuales el ocio empieza a aparecer como parte de la vida de las personas, sobre todo de los espacios masivos, lo que antes eran espacios de deleite, espacios de placer, desde el arte, sean a partir de la ópera, a partir de exposiciones o en museos, o a partir de obras de teatro, o a partir de espectáculos, entre comillas, por decir de un modo, espectáculos musicales o de conciertos, que estaban ligados más que nada a una élite de la sociedad, a cierto sector más aristocrático, o en el caso de épocas más remotas, que estaban ligados más estrechamente a los reyes, a los gobernantes, a la corte, se fueron transformando de a poco, llegando al siglo XIX y al siglo XX, en espectáculos mucho más populares. Ni hablar de la evolución que fue teniendo el teatro también a lo largo de los siglos y cómo cada uno de los espectáculos empezaron a ser masivos, empezaron a ser populares y también esto tiene que ver con la cantidad de ofertas que se fueron generando a nivel artístico que en determinado momento eran escasas y hoy en día tenemos una variedad eh, inconmensurable, incluso permeable a disfrutarse en diferentes plataformas o espacios como sucede hoy en día en épocas de esta cuarentena por el coronavirus, que gran parte de los formatos que en su esencia propia requieren la presencia de un espectador o una espectadora, un observador, una observadora, alguien que presencie en vivo, hoy en día se han trabajado desde la virtualidad, teniendo, aún perdiendo, digamos, determinadas características que hacen a su esencia, por ejemplo, en el caso del teatro, la cuestión de poder tener un contacto y un trabajo con el actor, que su instrumento esencial es el cuerpo, y no pudiendo presenciar esa carnalidad, esa cuestión de cercanía con el cuerpo, con la voz, con ese instrumento que se va barajando en cada una de las funciones de forma diferente, aún así los espectáculos han sido permeables para poder disfrutarse en formatos virtuales, desde galerías de museo virtuales, desde formas de visualización de obras en diferentes plataformas, sean en las redes sociales o sean en, en formas de exhibición o galería de fotos. Hoy en día encontramos una gran variedad de, de esos elementos. Pero en definitiva, lo que vamos viendo es que el concepto de arte y de artista han ido variando de acuerdo a las diferentes épocas de la historia de la humanidad, de acuerdo a las civilizaciones y su desarrollo, y también a la predominancia de ciertas formas artísticas unas sobre otras, que eso es un poco lo que vamos a abordar hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que determinados ejes mundiales fueron trabajando a través de determinadas imposiciones o determinado tipo de predominancia en el mercado, la definición de qué es lo que era arte en determinados momentos. En la clase pasada empezamos también a ver
esto de que cuando hablamos de qué es arte, ¿sí? Hablamos también de la visión o la óptica desde la cual se puede abordar una obra artística. Es decir, por qué determinadas obras artísticas, por ejemplo el arte africano, o determinadas esculturas, determinado tipo de pinturas, hoy en día están en museos de historia natural por su predominancia arqueológica, por su valor arqueológico, y no por su valor artístico. Cuando en el fondo, ¿sí?, son expresiones humanas que tienen que ver con sentimientos, con deseos o con ideas. Entonces, una de las principales cosas que empezamos a ver con estos objetos que son rituales es que empiezan a aparecer espacios de validación. Los espacios de validación, obviamente conformados muchas veces por el Estado o por el estado de predominancia en determinados momentos, convierten determinadas obras en arte o no. Los museos, por ejemplo, son determinantes para esta consideración de qué es lo que es arte. Cualquier obra que nosotros veamos dentro de un museo, más allá de validar su calidad artística, su capacidad de comunicación o su técnica, presuponemos que por el hecho de estar en ese espacio de poder establecido que define qué es arte y qué no, ¿sí?, nosotros creemos o concebimos de que eso es arte, ¿sí? Nos empezamos a encontrar uno de los primeros ejes de cuál es la concepción actual de lo que es artístico o no, o de lo que es arte o no, o de quién es artista o no, por aquella validación que tengan sus pares o el Estado o el poder hegemónico para definir qué es arte y qué no. En la actualidad podemos decir que cualquier cosa es arte. Este no es un concepto vago o no es un concepto pueril, en el sentido de que existen diferentes formas de crear arte, ¿sí? Entonces, las formas de crear arte hoy en día, a partir de la técnica, están tan volatilizadas por el hecho de lo que es la producción digital, lo que es la capacidad de reproducción, la capacidad de técnicas o herramientas, que cualquier objeto que nosotros definamos como artístico va a ser arte. No quiere decir esto que la calidad artística esté definida por esa misma prestancia, sino que el objetivo de hacer arte, el objetivo de hacer un cuadro, el objetivo de tomar una foto, convierten a priori ese objeto en un objeto artístico. Lo cual no quiere decir que sea una obra de arte, lo cual no quiere decir que sea un arte de calidad, sino que directamente es arte. Existirán otros modelos de validación que hoy en día tienen que ver con lo que decíamos antes, con el mercado del arte, las subastas, los festivales, los concursos, los críticos, ¿sí?, que van definiendo la característica de aquello que es arte. Pero aún así, como nosotros lo sabemos al haber recorrido la historia del arte, o poder haber visto la historia de determinados artistas que se murieron sin reconocimiento, sin validación de su obra, ni sin entregar un valor incluso hasta económico a su obra, se murieron algunos en la pobreza, o algunas en la pobreza, o han pasado desapercibidas, ¿sí? Ni siquiera el sistema de validación actual es una constatación objetiva de aquello que es arte o no. ¿Por qué? Porque cada artista está atado a las consideraciones de su época. Las consideraciones de su época pueden ser que estén atrasadas respecto de lo que produce, puede ser que ese artista sea incomprendido por las ideas que plantea, puede ser que ese artista o esa artista sean incomprendidos o incomprendidas en el sentido de que su mensaje vaya en contra del canon o vaya en contra de lo que es políticamente correcto o aceptable tanto en el mercado como en la circulación en la circulación dentro de la sociedad. Lo que sí advertimos que el sistema de bellas artes, ese sistema de que aquello que se produce como arte tiene que ser bello y obedecer a determinadas reglas, obedecer a determinadas características rígidas de aquello que es artístico, determinado canon en la forma de concebir. Por ejemplo, pensemos las obras de Miguel Ángel o las obras de Da Vinci, que establecían un canon de belleza humana, un canon de realismo a la hora de abordar
una obra de pintura o una escultura, ¿sí? Hoy en día ese sistema de validación está acabado. ¿Por qué? Porque las técnicas hoy en día permiten ese tipo de reproductibilidad y a partir de esa posibilidad de producir en serie, que es algo que también potencia mucho después el arte pop también, a partir de esa posibilidad de producir en serie, nosotros lo que vamos advirtiendo es que hacer una obra con los cánones de otros tiempos no es algo que a priori produzca determinado tipo de emoción o impacto en el público. Sin ir más lejos, nosotros podemos tomar hoy en día a una persona y lograr determinada postura o determinado tipo de escena y trabajarlo en el marco de una impresión en 3D, podemos trabajarlo en el marco de una fotografía, podemos trabajarlo en el marco de una realización en 3 dimensiones, podemos trabajarlo de diferentes modos. Entonces, el hecho de lo que estaba concebido y aceptado desde el canon para producir arte, en definitiva para producir un arte estético que producía determinada belleza en el público que lo consume, en el observador, en aquel ojo crítico, hoy en día ha cambiado y vamos a hacer otro tipo de órdenes que quizás no están tan definidos y son mucho más complejos, pero que conservan ciertas características culturales que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Es decir, el arte de hoy, de cierto modo, es un pastiche, digo en el universo artístico, no en las obras, es un pastiche que recorre desde los principios de la historia del arte hasta la actualidad en las diferentes estéticas, en las formas, en las técnicas, y hoy en día se permite la yuxtaposición de técnicas, la yuxtaposición de formas, los abordajes, e incluso hoy en día se trabaja muchísimo la referencialidad de determinados movimientos artísticos. Sin ir más lejos, nosotros podemos tomar una obra de Andy Warhol que tome la Gioconda de una forma tal que transformarla, pero el objeto en sí, al tener esa referencialidad de una obra artística previa, cobra un doble significado. Ni hablar de determinados dibujos animados, por ejemplo en Los Simpsons, en los cuales se hacen referencia a determinados movimientos pictóricos y por momentos, no sé, puede aparecer un personaje, sea Bart, o sea Homero, o sea Marge, trabajados desde el cubismo, o puede haber una estética que sea impresionista, o determinados dibujos animados pueden irse hacia el arte pop o hacer referencia a determinado tipo de movimientos artísticos. Lo que nosotros entendemos es que el arte concebido como tal es una invención europea que tiene solamente 200 años de edad. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de que el arte desde el canon empieza a trabajarse y a enseñarse en determinadas instituciones, posteriormente en las universidades, algo que antes era guardado más que nada para la corte, adquiere, cuando hablamos del arte en este sentido, estamos hablando del arte, las artes plásticas, la escultura, el grabado, el dibujo, ¿sí? Ese sistema que nosotros concebimos tiene que ver con también lo que decíamos antes, una concepción de época. Antes hubo un sistema utilitario. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema en el cual ser artista o lo que se producía como arte tenía que ver con funciones que definían características que hacían crecer a la comunidad o que hacían crecer al individuo, sea a partir de la generación de determinados modelos de evolución, por ejemplo en el caso de la agricultura, en el caso de la arquitectura, que permitían el desarrollo de grandes ciudades. Pensemos en esto, por ejemplo, en la civilización egipcia, pensemos en los aztecas, pensemos en los mayas, en los cuales el artista era muchas veces aquel que permitía diseñar las grandes construcciones, los sistemas de riego, las formas de desarrollar la agricultura, etc. Este sistema que nosotros vivimos hoy tiene la característica de ser un reciclado también de, como decíamos antes, una tradición artística que tiene más de 2000 años y se remonta incluso a los primeros trabajos encontrados en las cavernas. Y posiblemente dentro de un tiempo lo que se va a dar es un tercer sistema de artes visuales en el cual ya van a estar impregnadas gran parte de las formas
que nosotros desarrollamos hoy en día en la actualidad, que nosotros definimos como nuevos medios, y que tienen que ver con que todo arte comunica, todo arte expresa, y en definitiva lo que produce es una emoción estética. Y seguramente por las características propias de la tecnología que siempre va acompañando el desarrollo de la producción artística, seguramente nos vamos a encontrar dentro de un tiempo con otras formas de producir arte que van a tener que ver con las necesidades y lo establecido en determinados momentos de la historia del hombre. La muerte del arte, que nosotros vamos a tomar seguramente durante el cursado, tiene que ver con la muerte de esa institución social, de esa forma de producir arte con referencias más que nada funcionales, ¿sí? Desde la Ilustración empieza a aparecer esto, una idea europea de las bellas artes, empieza a aparecer el arte como un mecanismo o un medio para poder canalizar historias, para poder producir emociones determinadas, para ser también didáctico y aleccionar, para inculcar determinadas religiones. Pensemos en, en las grandes obras del Vaticano, pensemos en diversos templos que tienen que ver con las creencias islámicas, pensemos en que gran parte de los templos tienen un objetivo también que es artístico y está relacionado también con una cuestión didáctica, con una cuestión de enseñar o mostrar características que tienen que ver con la religión. Cuando hablamos de religión también hablamos de unas formas de dominación política en determinados estados que tienen determinada predominancia hasta la aparición de determinados sistemas laicos que permiten otro tipo de libertades. Hoy en día es muy raro encontrar grandes templos que en sus formas artísticas estén, digo, encontrar nuevos o que se produzcan nuevos eh, templos con formas artísticas que permitan o que quieran canalizar determinadas voluntades de poder a partir de las instancias religiosas, ¿sí? Cuando se instala todo este sistema de bellas artes, hay una dominación mundial, que quiere decir, hay una predominancia, una hegemonía de esta idea de bellas artes europeas por sobre todo aquello que estaba traducido en el arte de las culturas originarias, sobre todo de América, de Centroamérica, de Latinoamérica, el arte africano, el arte del Pacífico, pensemos también en las diferentes tribus de Oceanía, que tuvieron un gran desarrollo de sus artes y esas artes fueron disminuidas a nivel de divulgación, a nivel de predominancia, a nivel incluso hoy en día de sostenimiento, porque fueron avasalladas muchas veces por este sistema europeo de bellas artes que tiene que ver con dos elementos. Por un lado, con la producción de obras y por otro lado, también con el hecho de trasladar o formar artistas o generar determinado tipo de escuelas que tuvieran como base la enseñanza desde esos conceptos. Las obras clásicas refuerzan el concepto erróneo de que en el pasado se compartía nuestra concepción de arte como ámbito compuesto por obras autónomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros concebimos muchas veces determinados periodos, por una cuestión de simplificación, esto lo abordamos en la primera clase, como lo hegemónico. Y sin embargo, lo que vamos encontrando cada vez más en el estudio de diferentes obras artísticas es la presión de determinadas obras o la aparición de determinadas obras como las predominantes de un estilo determinado en determinadas épocas. La predominancia de determinados temas, por ejemplo, los temas religiosos durante el Renacimiento, por sobre otro tipo de cuestiones. Estas teorías, desde lo teocéntrico, lo antropocéntrico, que fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Han ido generando el hecho de, o la idea de que
las obras de ese periodo se correspondían todas a determinada línea. Sin embargo, como pasa hoy en día, en gran parte de los periodos siempre hubo una gran heterogeneidad. Lo que nosotros vamos a ir encontrando es que la predominancia del poder político, o sea, la predominancia del Estado religioso, muchas veces han hecho que determinadas obras sean las que han quedado para la posteridad, incluso hasta en su conservación. Muchas veces nosotros vemos, hasta hoy en día, vemos que se derriban templos, que se creen paganos, ¿sí? En determinados lugares del mundo. Entonces eso nos da lugar a que en el pasado también han tenido lugar este tipo de segregación de determinadas culturas, determinadas formas de hacer arte, ¿sí? Que fueron, como decíamos antes, avasalladas, pormenorizadas y que sufrieron, digamos, la predominancia de determinado estilo, o prácticas o formas y sobre todo de temas del arte predominante. El arte, definiéndolo desde la óptica griega, volvemos también a un esquema europeo, tiene que ver con la técnica, ¿sí? Sobre todo esta concepción, una concepción más antigua, en el sentido de que el arte se relacionaba con cualquier habilidad humana que permitiera el desarrollo de una comunidad, ¿sí? El concepto de bellas artes empieza a contraponerse a lo que son las artes populares, que tienen que ver con esto, con las artes que hacían crecer o que eran manuales, o que tienen que ver más que nada con el desarrollo de lo productivo para el consumo, ¿sí? De lo productivo para el habitar. Entonces todo lo que era el desarrollo de agricultura, todo lo que era el desarrollo de las obras de vivienda o de los palacios, se iban contraponiendo con aquellas artes que fueron predominando como bellas artes, en el sentido de que son aquellas que, a diferencia de eso que tenía un fin funcional, ¿sí? Empezaron a aparecer obras que tenían un fin estético. Cuando hablamos de estético no hablamos solamente de lo bello o de producir objetos bellos o poesía bella o música bella, sino también producir una determinada emoción en aquel que lo está viendo y a través de ese modo canalizar las ideas y los temas predominantes, obviamente desde el punto de vista del Estado, como decíamos antes, sea el Estado político, sea el Estado religioso, como forma también de adoctrinar. Las bellas artes van hacia eso, hacia el disfrute, hacia lo bello, ¿sí? Sobre todo en los siglos XIX y en los siglos XX empieza a aparecer, esto lo trabaja muy bien Walter Benjamin en lo que se llama la sociedad del espectáculo. Empiezan a aparecer, sobre todo después de la aparición de la industrialización, la aparición de determinada mercantilización de productos en masa, la aparición de las fábricas, la aparición de los trenes, la aparición del motor. Empiezan a aparecer determinados espacios que antes eran ocupados en el trabajo, empiezan a aparecer como formas de ocio. Entonces, de algún modo u otro, se empiezan a desarrollar mucho más de forma masiva, de forma populares, determinadas artes para ocupar el tiempo también de ocio, ¿sí? Y dentro de ese tipo de producción, ya llegando a una producción artística que tiene que ver con la producción de obras individuales, de obras respecto a las denominadas artes académicas, sea esto la plástica o la pintura, el dibujo, la escultura, la música, la poesía, entendida la poesía desde sus dos variantes, tanto de la escritura de poesía en el sentido estricto, como la escritura de narrativa, como la escritura teatral. Y empiezan a aparecer estos dos términos contrapuestos, que son el de artista y el de artesano. Entendiendo como artista aquel que puede producir una obra nueva, que pueda cambiar o generar una nueva mirada sobre un tema o sobre un estado de situación de las cosas en su comunidad o en el mundo. Y por otro lado, el artesano, aquel que es capaz de aprender una técnica
y replicarla para producir obras más que nada en serie, ¿sí? De algún modo u otro, en otras teorías, esto está diferenciado desde el genio y el artesano. El artesano es aquel que es capaz de, a partir de la técnica, producir a priori una obra con los materiales conocidos, producir una obra en serie que genere, digamos, determinado tipo de emociones, características en el público, en el observador, etc. Y el artista o el genio es aquel que es capaz de mirar más allá de su época, que es capaz de reflexionar y proponer nuevas ideas, o contraponer las ideas nuevas con las viejas, o capaz de generar otro tipo de reacciones con el público, ¿sí? Que permitan cambiar el estado general de las artes en determinado momento. Por lo general, este tipo de artistas son aquellos que son incomprendidos en su época o que durante mucho tiempo, pensemos en eh, personajes más controversiales, como el caso, por ejemplo, del Marqués de Sade, eh, que por su obra eran segregados, enviados a la cárcel, etc. Eh, con lo cual nos da una perspectiva de que por lo general aquel arte que rompe el molde, o sea, que va en contra de lo establecido por los estados, sean estados políticos, como decíamos antes, o religiosos, o incluso de las convenciones sociales establecidas en determinado momento en las culturas, es aquel que comúnmente es segregado de la masa, es segregado de el cuerpo que compone la sociedad y es mal visto, muchas veces son desterrados, etc. Hoy en día quizás no exista de ese modo tan salvaje estas diferencias, porque parece que vivimos en un mundo mucho más eh, aceptado en cuanto a lo heterogéneo, pero aún así a los artistas les cuesta ser comprendidos. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos frente a una forma hegemónica de contar, de ver, de pintar, de producir, de promocionarse, etcétera, en la cual dentro del esquema capitalista manda mucho más el mercado y el Estado que las voluntades artísticas. En el arte, el contemplador se separa del contexto. Es lo que se llama revolución copernicana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las obras artísticas son objetos de atención exática. Básicamente, cuando nosotros nos posicionamos frente a una obra artística, lo que hacemos es tratar de analizarla dentro de su contexto, ¿sí? Del contexto de producción, no del contexto nuestro. Tratamos de identificar cuáles son las formas, cuáles son los medios, cuál ha sido el objetivo con el cual el artista quiso producir esa obra en el siglo XII o en el siglo XVI o en la época de las cavernas. Cuando hablamos de una tensión exática, lo que hablamos de que esa obra para nosotros detiene un tiempo y lo contiene. ¿Sí? Cada obra hace referencias, muchas veces por su técnica, muchas veces por su tema, muchas veces por las herramientas con las cuales fue construida, hace referencia al contexto de producción en el que fue concebida. Dentro de la concepción también del arte, ¿sí? Muchas veces el arte se transformó, aún a pesar de la calidad artística, se transformó en una forma de trabajo. Por ejemplo, Da Vinci pintando a la Virgen de las Rosas, eh, con un encargo del Estado, ¿sí? Nosotros lo que encontramos es que más allá del genio del artista, cada uno de los elementos que estaban predispuestos en la obra estaban establecidos por el poder. Desde la fecha, desde los colores, desde la fecha de entrega, desde los colores, desde las formas, desde los bocetos, ¿sí? Del mismo modo como sucedía con los escritores, que escribían, desarrollaban cartas, enviaban poemas de cumpleaños o poemas a la persona amada, ¿sí? Entonces el artista era un medio para poder decir o comunicar
comunicar las cosas en una forma que fuera estéticamente bella, aceptable. También lo que encontramos es que muchas veces vamos a encontrar en las obras artísticas, en los compendios de obras artísticas, lo faltante, lo que no está. ¿Sí? Como es el caso, por ejemplo, de la Edad Media, que bordados realizados por mujeres, ¿sí? Han sido llevados muchas veces a, a museos después de poder litigar mucho con eso, porque ha existido una discriminación respecto de la mujer en el arte a nivel general, en la historia del arte aparecen pocos nombres de mujeres. Si uno va incluso, a nosotros esto nos pasó cuando intentábamos armar el compendio de bibliografía para trabajar esta cátedra desde sus inicios. Y lo que se encuentra también es falta de textos académicos rigurosos. Hoy en día han proliferado mucho más a partir del avance del movimiento feminista. Han empezado después de los años 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer muchos textos que rescatan a la mujer o que permiten contar la historia desde esa discriminación que hubo hacia artistas mujeres. Esto se da en todas las artes, tanto en el cine como se viene el nombre de Alice Guy, que fue una de las primeras cineastas, fue la primera cineasta que dirige películas de largometrajes, también en el anonimato. Y lo que vamos encontrando es que en diferentes ramas, en diferentes disciplinas del arte, se va encontrando esa discriminación y se va manteniendo como una constante. Entonces, desde la formación con textos académicos o los docentes que dictaban clases o que eran maestros de futuros pintores o pintoras, se fue trasladando también una segregación que persiste hoy en día y que se está tratando de reivindicar y poder posicionar los roles, el gran papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia del arte y por determinadas estructuras patriarcales que se han ido sosteniendo en el tiempo, han sido eliminadas y hoy en día buscan un nuevo lugar para hacer justicia a lo que su impronta y sus obras han sido. Del mismo modo, también hay discriminaciones del arte respecto de los orígenes, las etnias, diferentes visiones respecto de también lo que es el arte elitista, de lo que es el arte popular. Y gran parte del mercado del arte o del estado actual del arte intenta una puja, aunque sigue manteniéndose todavía esa gran divergencia entre arte popular y arte elitista, entre el arte procedente de diferentes países, incluso esto, de un arte desde la producción del hombre respecto de la producción de la mujer, o la aparición también de las disidencias como categoría nueva para visibilizar y trabajar dentro de lo que es la historia del arte. A fines de los años 50 también empiezan a aparecer diferentes teorías como la de Emerson y Ruskin, que empiezan a atacar estas dicotomías entre lo que es arte respecto de lo que es artesanía y lo que es la diferencia de arte de lo que es vida, tratando de adentrarse más que nada en ver las conexiones entre lo que es el universo artístico, el universo de la creación, respecto de lo que es el estado natural de las cosas, pudiendo el arte generar algo más, ¿sí?, que lo que está establecido en un orden cotidiano, ¿sí? Y poder diferenciar también esto del arte respecto a la artesanía, porque la artesanía hoy en día se convierte en objeto de consumo, ¿sí? Y tratar de encontrar una forma a través de el estado del arte o de la crítica del arte para poder trabajar el hecho desde donde se unen estas dos cuestiones, de la creación artística y la reproducción en masa de obras artísticas. De todos modos,
a pesar de la resistencia, de estos intentos de poder romper con las grandes dicotomías en la historia del arte, ¿sí? Muchos han sido absorbidos por lo que define Emerson como la Iglesia del Arte, que es decir, el Estado imponiendo determinadas formas de qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte. Sobre todo cuando eso decanta dentro de públicos masivos, lo que empezamos a ver o a distinguir es que eh, es muy difícil que el público en su constante consumo, ni hablar hoy en día, que consumimos muchísimos productos culturales, sean obras de arte, galerías virtuales, como decía recién, vamos a ver una obra de teatro, o vemos una película, o leemos un libro, es muy difícil salirse de esas formas hegemónicas porque son formas fáciles, son formas a las cuales nos acostumbramos a ver y a entender desde su estructura, desde su propuesta, desde su linealidad muchas veces, desde su lógica de entendimiento. Entonces, por ejemplo, si uno va a ver una película americana, una película de Hollywood, ya sabemos que tiene determinado tipo de estructura, sabemos que tiene determinado tipo de género, reconocemos fácilmente el héroe o la heroína, el antihéroe, el antagonista, etc. Y en cambio cuando se nos presentan películas más minimalistas, películas más relacionadas con lo más humano, con lo más intenso, con lo más profundo, o que tienen otro tipo de tiempos y de ritmos que quizás tengan que ver mucho más con nuestra cotidianeidad, nos cuesta llegar a entender, nos cuesta esa empatía. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos absolutamente absorbidos por unas formas hegemónicas de producción que nos condicionan las formas de consumo, las formas de lectura de determinado tipo de material, las formas de visionar determinado tipo de material. Cuando hablamos de material, puede ser una obra de arte artística, visual, una obra de teatro, etc. Entonces estamos condicionados por algo que el capitalismo ha llevado a través del mercado, ha llevado a establecer como las formas masivas de consumo, las formas hegemónicas, y es muy difícil torcer con eso. Y si bien existe cierto arte y ciertas formas independientes, hoy en día están ligadas a una minoría de consumo, lo cual hace que su persistencia, su supervivencia a lo largo del tiempo sean cada vez más complejas. También hay que entender que el arte en el siglo XX fue tomando otro tipo de elementos como otros tipos de arte, como la fotografía, el cine, el jazz, hasta llegar a la televisión a mediados del siglo XX y en la actualidad hacia los nuevos medios, las nuevas formas y las nuevas plataformas también de distribución que tienen que ver con nuestra forma de conectividad, sea a través de dispositivos mobile, sea a través de computadoras, de pantallas, etc. Lo que nos queda también es esto de poder creer que existe una dimensión que prevalece y por eso seguimos consumiendo arte y no nos metemos solamente en nuestras vidas cotidianas para poder trabajar, comer, dormir y asegurarnos que al otro día vamos a volver a empezar un ciclo reproductivo, un ciclo capitalista, un ciclo marcado por una maquinaria que nos es impuesta y muchas veces nos deja poco lugar para la reflexión, y es el hecho de que el arte provoca sentimientos. Cuando hablamos de que provoca sentimientos no hablamos de un lugar banal, sino que el arte es un vehículo de ideas. Por eso la importancia y la coherencia de la ética del artista o del artista. Porque nosotros lo que hacemos cuando producimos arte es tratar de despertar algo en ese otro o esa otra. Tratamos de despertar emociones que los saquen de esa cotidianeidad, que los saquen de ese estado de omnipresencia que tiene el Estado capitalista o el mercado para hacernos repetir todos los días una determinada rutina para que el engranaje de la máquina industrial no se caiga. Entonces nosotros lo que hacemos a través de determinadas películas es producir preguntas, dudas en ese público,
dudas en ese tipo que llegó cansado de trabajar o esa mujer que estuvo todo el día trabajando, creando, haciendo determinado tipo de tareas y llega a la casa, ¿sí? Con la cabeza en todo eso que ha sido su rutina y lo que nosotros le ofrecemos cuando generamos una obra artística, cuando generamos una pintura o un dibujo o una película, o una fotografía o los nuevos artes digitales es poderlo sacar o poderla sacar a esa persona de ese statu quo y hacerla sentir cosas que están grabadas en lo más profundo del ser y que tienen que ver con emociones primarias. Esas emociones primarias es esto de que todos tenemos miedo, todos tenemos miedo de estar solos, todos nos enamoramos, todos nos pasan determinado tipo de cosas que tienen que ver con nuestras expectativas, cumplidas o no en la vida, que tienen que ver con lo que proyectamos, que tienen que ver con cómo nos relacionamos, cómo queremos, cómo deseamos, ¿sí? Y el arte tiene esa capacidad única que define en definitiva al ser humano de poder producir elementos para que las personas vuelvan a creer en la vida.